Hola, ¿qué tal? En esta mañana vamos a iniciar con la clase de español. Sean todos bienvenidos. Vamos a hacer la oración como cada mañana. Te invito a cerrar tus ojitos, a juntar las manitas y vamos a orar. Eterno Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de iniciar estas clases. Señor, ayúdanos a recordar lo visto y a integrar lo nuevo. En Jesús, amén. Bien, en esta mañana vamos a continuar con el tema de otras formas de escribir y de hablar. ¿Recuerdas que la semana pasada vimos acerca del lenguaje formal e informal? Trata de identificarlo. En esta clase, además de identificarlo, trataremos de practicarlo. ¿Cómo? Bueno, te estoy dejando una actividad número 1 para que juguemos al doctor de juguetes. Necesitas materiales que tengas en tu casa, como tus juguetes y mucha imaginación. Tú serás el médico, necesitas un enfermero y necesitas una mamá que lleve al paciente. El paciente podrá ser un osito que le duele, por ejemplo, la barriga o una muñeca que se golpeó la rodilla. El médico debe examinar al paciente y le va a asignar un tratamiento. Asegúrate de hablar de manera formal. El enfermero también deberá utilizar un lenguaje formal. Si algún paciente requiere hospitalización, asegúrate que tenga todos los cuidados. Tómale la temperatura, revisa los latidos de su corazón, su presión arterial, etc. Puedes también jugar al veterinario, optometrista, dentista u otro médico de la salud. Después deberás ir a tu guía en la página 264 y 265. ¿De acuerdo? Bien, aquí te dejo unos links acerca de los pronombres personales. Recuerda que los pronombres personales son aquellas palabras que sirven para nombrar a las personas sin decir su nombre. Por ejemplo, yo, que soy la primera persona del singular. Una persona, yo. Estoy hablando de mí. Yo quiero cantar. No digo Sigrid quiere cantar, digo yo quiero. La segunda persona, ¿eres tú o usted? La tercera persona es él o ella. Tú y yo hablamos de otra tercera persona. ¿Sí? Aquí está. 1, 2, 3. Tercera persona del singular. En este caso solamente vamos a hablar de la segunda persona del singular, que es tú o usted, que son algunos lenguajes que usamos en la segunda persona en los pronombres personales. En el lenguaje informal usamos la palabra tú. ¿Tú quieres comer? ¿Usted quiere beber agua? Lenguaje formal. Te lo dije. Te. En el lenguaje formal usamos su bolígrafo, su lápiz, su bolso, etc. Ti, contigo, son lenguaje informal. Cuando usamos lenguaje formal, tenemos unas terminaciones que vamos a ver en los ejemplos como le o como lo. Le es más genérico. Observa el siguiente ejemplo. Cuando dos personas de la misma edad platican, se hablan de manera informal usando tú. ¿Cuál es tu estado civil? Mientras que cuando un joven se refiere a un adulto mayor, escribe su. ¿Cuál es su estado civil? Vamos a ver algunas situaciones cuando utilizamos el lenguaje formal. Este lenguaje formal respeta reglas de gramática, es decir, la estructura de las palabras que yo uso al hablar, pero también ortográficas, la forma en que yo las voy a escribir. En lo laboral, las oraciones son más largas y complejas. La usamos con los directores de las escuelas, lo usamos en las entrevistas de trabajo, cuando los adultos hablan con su jefe de trabajo, también cuando van a escuchar a un orador, entre maestros o dirigiéndonos a un docente y diferentes profesiones. Entonces nos
nos dirigimos a ellos con un lenguaje formal. Incluso lo hacemos con nuestros vecinos. No valemos los vulgarismos, modismos, tampoco los regionalismos que vimos en la clase pasada, como hey chavo, hey chavitos, hey morritos. Eso lo utilizamos en el lenguaje informal. Cada vez que tú veas esas expresiones de regionalismos, están en el lenguaje informal, con amigos, jóvenes, adolescentes y amigos o primos. Pero cuando son personas adultas, generalmente usamos el lenguaje formal, ¿sí? En el lenguaje formal, a veces hay la letra S al final, nos da indicación de que estamos hablando de manera informal, mientras que en el modo formal lo hacemos sin la letra S, como en este ejemplo. Hola, ¿qué tal está? No usa la S. Si yo dijera, hola, ¿qué tal estás? Entonces sería informal. Otra manera más estructurada y más formal sería, ¿cómo está usted? Acuérdate que las frases que usamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y todas las palabras de cortesía que tú conozcas, como disculpe, perdón, con permiso, propio, son palabras de cortesía que usamos en el lenguaje formal. Una misma persona también puede utilizar las palabras formales e informales, según sea la ocasión. Por ejemplo, esta niña está en un desfile y se dirige a una anciana y le pregunta, ¿me permite hacerle una consulta? Utiliza el término le, como lo vimos en la primera diapositiva, donde estaba el uso de lenguaje formal. Mientras que la misma niña con un compañero se expresa diferente. ¿Puedo hacerte una pregunta? Se cambia la ortografía de la L por la T. La L es un lenguaje formal, mientras que la T es de manera informal. Otra forma de preguntarle sería, ¿te hago una pregunta? Otro ejemplo es cuando quieres saber la hora y le preguntas a un adulto. Puedes usar frases como, disculpe, ¿me podría decir la hora? ¿Me podría decir la hora? Mientras que entre compañeros podría decir, dime, porfis, ¿qué hora es? Te das cuenta, es una manera diferente, o porfas. Estamos usando palabras o regionalismos. Mientras que en el lenguaje formal, observa este ejemplo con los adultos mayores. Tenga, abuelito, es para usted. Tenga proviene de la palabra ten. A tus amigos le dirías ten o toma, para que la otra persona lo reciba. Pero estos niños utilizan el lenguaje formal con los adultos. Tome, abuelita, es para usted. ¿Te das cuenta? Son algunas expresiones que tú también puedes empezar a emplear con los adultos. Observa esta imagen. ¿Tú crees que es una oficina o una casa? Observa algunos elementos como la vestimenta de las personas, qué tienen en la mano, qué tipo de zapatos usan, incluso qué tipo de peinado llevan. Eso nos da una idea para saber si hay que usar un lenguaje formal o informal. Hace mucho calor aquí adentro, dice esta dama. ¿Le podría pedir que abra la ventana? No dice, ¿podrías tú abrir la ventana? No. Tampoco dice, ¿te podría pedir que abras la ventana? No dice te. Dice, ¿le podría pedir que abra la ventana? ¿Es formal o informal? Es formal. Identifica este lenguaje. Hola Charlie, ¿cómo estás? Quería invitarte al cóctel de fin de año. Te paso a las coordenadas. Nos vemos. Observa la otra nota. Estimado Carlos, me dirijo a usted para hacerle llegar
la invitación al cóctel de fin de año que se llevará adelante en Saludos cordiales, Raúl Pérez. El de la izquierda es un lenguaje informal, mientras que el de la derecha es un lenguaje formal. En tiempos históricos hubo un hombre muy generoso, bondadoso con sus vecinos, fiel a Dios y también era rico y próspero. Le iba muy bien en la vida, con su familia y con sus bienes materiales. Un día, el dolor producido por un enemigo de Dios llegó a su familia. Sus cosechas y parte de su ganado fueron incendiados. Solamente uno escapó para decirle lo sucedido. Un tornado destruyó su casa y adentro de su casa estaban sus familias, sus hijos y sus hijas. Solamente escapó uno para informarle a Job lo que había sucedido. Después, unos bandidos, unos ladrones, se robaron todo su ganado. Se quedó sin casa, sin dinero y, para colmo, además de eso, su vida y su salud se vieron en riesgo. Había perdido todo. En esa situación, las personas, sus vecinos que él tanto había ayudado anteriormente, en vez de ayudarlo a recuperar, digamos que no todo lo que tenía porque era rico, pero ayudarlo con su sustento, con su salud o una palabra de aliento, todos llegaron a burlarse. Incluso, ¿quiénes? Los niños, porque estaban imitando la conducta de los adultos. Bueno, la Biblia dice en Job, hasta los niños me desprecian, me levanto y hablan contra mí. ¿Sabes? La Biblia dice que nosotros, los pequeños y los jóvenes, debemos respetar a los adultos. Delante de las canas te pondrás en pie. Las canas es el cabello blanco de las personas. Honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. ¿Sabes? Job lo perdió todo, pero no quedó allí. Hay una promesa en la Biblia, en Éxodo capítulo 20, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Job había sido un hombre fiel y no había sido castigado por Dios, no. El enemigo se complace en dañar a lo que Dios ama. Así que Dios se encargó, después de todas estas pruebas, Job no renegó de Dios, no se quejó, sino que se mantuvo fiel. Así que un día Dios restauró la felicidad de Job. Después de ese momento de prueba, que fue muy difícil, que sufrió, Dios lo restauró. Le dio nuevamente salud a su piel, nuevamente sus posesiones y sus hijos, pues ellos fallecieron. Pero Dios le dio una nueva familia, un nuevo lugar donde él podría ser feliz con las personas que Dios le había permitido conocer. ¿Sabes? Tú y yo estamos en esta pandemia, es el momento de crisis donde el enemigo ha tocado. Sin embargo, no temas porque todo va a pasar y Dios va a restablecer a los que guardan sus mandamientos como los que honran a sus padres, son fieles y respetan la palabra del Señor. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.